Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Llega septiembre y qué ganas tenía de comenzar una nueva temporada. Y lo hago con un tema que hace tiempo que me apetecía tratar. Aprender a escribir, y con un invitado que de enseñar a escribir y de escribir bien sabe un rato. Félix J. Palma es escritor, nacido en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, ha publicado 7 novelas, además de 4 libros de cuentos. Es uno de los poquísimos escritores españoles que puede presumir de haber sido bestseller en el New York Times, y lo fue con El mapa del tiempo. También es coach literario y su último libro de ficción fue El abrazo del monstruo y ahora acaba de publicar Escribir es de locos con destino. Bienvenido, Félix, a Un día de libros. Hola Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Este programa lo he titulado ¿Se puede aprender a escribir? Y en una entrevista para El Mundo decías que a veces la calidad de tus libros cuenta menos que tus seguidores de Instagram. Entonces, ¿lo que hay que aprender no es a escribir bien, sino a saber cómo conseguir seguidores en redes? Bueno, pues mira, ahora que me comentas esto, una vez me pasó hace unos años en un taller literario, una alumna se me acercó y me dijo, mi sobrina quiere escribir, le gusta escribir y quiere ponerse a ello. Y le digo, ¿y le has dicho que se apunte a uno de mis talleres? Y dice, no, se va a hacer un perfil de Instagram. Ahí queda resumido todo, ¿no? Eso lo dice todo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se puede aprender a escribir? ¿Es necesario saber escribir? Se puede enseñar a escribir, se puede enseñar porque, bueno, la literatura es un arte, ¿no? Y como todo arte, tiene una parte de talento, que esa no se puede enseñar, que esa hay que traerla de casa, pero también tiene una parte de técnica, ¿no? Y esa sí se puede enseñar. Y esa no naces sabiéndola. Y si no sabes esa, creo que la otra es mucho menos eficaz. Creo que los escritores, los profesores de talleres, cogemos a los alumnos que tengan o no talento y por lo menos le enseñamos la parte técnica, ¿no? Si tienes talento, pues sabrás aprovecharlo mucho mejor, ¿no? Y si no, bueno, pues te quedará unas nociones, pero yo creo que el talento sin técnica se puede malograr fácilmente. Oye, y si tienes en tu taller un alumno, te enseña su texto final y tú ves que no tiene talento, ¿tú eres sincero con tus alumnos? Bueno, ¿Hasta qué hay punto? hay muchos tipos de sinceridad, ¿no? Hombre, yo creo que yo que he tenido grupos de 10, 15 personas, no hace falta que lo diga yo. A veces cuando alguien tiene talento se nota en el grupo, ¿no? Se nota cuando lees en clase, cuando escuchas mis comentarios, que suelen ser positivos, ¿no? Entonces la gente más o menos, en cuanto hay cierta dinámica de grupo, en la clase se sabe quién tiene talento y quién está por debajo, ¿no? No hace falta casi que lo diga el profesor. Sí es verdad que, claro, a mí como profesor me produce mucha simpatía y mucha satisfacción encontrar a algún alumno que tenga talento y que él no lo sepa, que suele ser en muchos casos, ¿no? Y es un placer ayudarle a explorarlo, orientarlo, ¿no? Que vaya de alguna manera, que vaya hacia donde debe ir, ¿no? Y sobre todo, por la experiencia que yo tengo, cuanto más talento tienes, cuanto mejor lo haces, más inseguro eres. Entonces... ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Pues no lo sé por qué ocurre esto. Generalmente porque cuando uno hace bien las cosas, tiene talento y tal, pues yo creo que también tiene autocrítica, ¿no? O sea, la autocrítica es un síntoma de inteligencia, me parece a mí. Entonces yo creo que al ser la gente que tiene talento, yo creo que es más exigente consigo misma, ¿no? Además también creo, bueno, por lo menos pues, es una hipótesis, si te sale con facilidad,
las cosas, pues como que le das menos importancia, ¿no? Oye, ¿y dónde o cómo aprendiste tú a escribir? Pues yo fui autodidacta como casi toda la gente de mi generación, ¿no? Date cuenta que por aquel entonces talleres no había, no estaban tan de moda, o por lo menos en España había muy pocos, y si los había algunos en Madrid y poco más. Y yo vivía en un pueblecito de Cádiz. Entonces yo, como la mayoría de la gente, como la mayoría de los escritores de mi generación de ahora, pues yo creo que aprendimos un poco leyendo. Leyendo y en mi caso, por ejemplo, que empecé con el cuento, me gustaban mucho los cuentos de Cortázar, trataba de imitarle, los que me gustaban los diseccionaba para ver cómo estaban hechos, leía entrevistas poéticas, decálogos, cualquier cosa que fuera más o menos teórica y me iba componiendo una especie de libro de instrucciones del cuento, ¿no? Del cuento que a mí me gustaba practicar. Y, y bueno, la verdad es que cuando empecé a dar talleres y empecé a manejar material teórico sobre el relato, por ejemplo, me di cuenta de cuántas cosas, pese a tener 5 libros de cuentos, me faltaba todavía por saber. ¿Vale? Porque por mucho que uno lea, porque una de las cosas que te dicen es que leas mucho porque así aprenderás, pero bueno, no aprendes toda la teoría, evidentemente. Por ejemplo, no aprendes los tipos de estructuras que pueden tener un relato, qué narrador es más adecuado. No sé, yo, como digo en el libro, si hubiera tenido ese conocimiento que adquirí posteriormente en la época en la que escribía cuentos, seguramente algunos de mis libros de cuentos serían, no sé si mejores o peores, pero seguramente más variados. Ujú. Claro, aquí es como en todo. O inviertes tiempo o inviertes dinero o las dos cosas, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta aprender a escribir? Bueno, pues yo tengo alumnos que vienen de haber pagado másters en universidades de cantidades desproporcionadas hasta lo ¿Cuánto es que, desproporcionado, Félix? pues, 4.000 euros, por ejemplo. Oh, Y que claro, y luego vienen a mí descontentos porque tal o cual máster pues no ha cumplido. Yo creo que ahora se está poniendo muy de moda la especialidad que yo hago, la especialidad de coach literario, porque aunque yo siempre defenderé los talleres en grupo, porque sobre todo porque son un punto de encuentro para gente con las mismas aficiones, ¿no? Y generalmente la gente que llega a un taller no vive rodeada de gente con la que pueda compartir su pasión ujú. por la escritura, ¿no? Y a lo mejor vive, pues bueno, lo típico, ¿no? Te puedes imaginar con la pareja que le dice que escribe muy bien, la madre, el padre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega al taller y se codea con gente que también escribe, pues a lo mejor ahí ya se da cuenta que, bueno, pues a lo mejor no escribe tan bien en comparación con otros, ¿no? Y también formas una parte de comunidad, ¿no? De gente que hace lo mismo que tú y tal, ¿no? Y ya solo por eso los talleres tienen una función muy buena. Y luego, bueno, que también aprendes. Pero ya yo pienso que cuando ya te metes en un proyecto más largo, como una novela y tal, creo que son más provechosas las mentorías, los tutores, ¿no? Entonces yo enfoco las mías, pues yo cojo al alumno en el estado en el que se encuentre su novela, ¿no? Pero generalmente, si me vienes desde cero, con una idea, con una semilla para una historia, pues durante varias sesiones pues le ayudo a desarrollarla, vamos viendo el potencial que tiene, los caminos que puede coger, el género, etcétera, etcétera, y poco a poco vamos construyendo una historia entre los dos, ¿no? Y cuando ya está lista, cuando creemos que ya está, que es válida, pues lo que hace el alumno es hacer una escaleta, ¿no? Una trama que le va a servir de guía durante la escritura de la novela, que es una segunda fase en la que yo también le voy supervisando, ¿no? Porque a mí me gusta acompañar al alumno en todo el proceso, ¿no? Yo lo cojo de la mano y lo llevo desde que tiene la idea hasta que la novela ya está lista, e incluso luego, a veces, si el producto me parece bueno, intento aconsejarle o
o ayudarle a publicarla, ¿no? Has dicho muchos términos que a lo mejor pues no comprendemos bien, ¿no? Las diferencias que hay. Hablabas de esos másters que hacían en las universidades que entiendo que serían muy teóricos, por eso de ahí el descontento de estos alumnos, ¿no? Y más que nada porque, por lo que sé, no he hecho ninguno ni nunca he estado, ni he formado parte de ninguno. Pero bueno, suelen ser muy teóricos y aunque son prácticos, yo creo que ahí lo que falla es el contacto que puede tener un tutor personal, ¿no? Con el alumno. Que eso es lo que se consigue con el coach literario, a diferencia de un taller, ¿no? Que un taller sería en grupo, mientras que un coach Claro, sería exacto, sí, alguien sí. que te acompaña, como tú decías, Claro. durante todo el proceso. Claro, por ejemplo, si imagínate un taller de novela que haya pues 10 o 15 personas. El profesor, por mucho que quiera, no puede dedicarle la misma atención a los 15, ¿no? Te voy a leer una publicidad que he leído no hace mucho. La hace un coach con muchísimos seguidores en Instagram, con cientos de miles de seguidores, de una mentoría o curso que se llama Tu primer bestseller. Está orientado a la no ficción y promete que serán, gracias a este libro, un líder y que vivirán de lo que les apasiona solo escribiendo este libro. Él acompaña en el proceso y te dice, esto no va de escribir un libro, hay miles de personas enseñando eso y realmente es muy fácil, cosa que me ha sorprendido porque escribir un libro yo no lo considero precisamente fácil. Pero bueno, él dice que sí. Él dice que esto no va de escribir un libro, sino de convertirlo en un bestseller mundial. El precio de esta mentoría, que en realidad es un libro, un grupo de Telegram y unos vídeos, es de 15.000 euros masiva, pero él, solo a ti, te lo va a dejar en algo más de 2.000 euros. Tú lees esto y ¿qué piensas? Pues que es un hacha en la publicidad este hombre, o esta mujer. O sea, de 15.000 euros te lo deja en 2.000. Sí. Bueno, pues un chollo, ¿no? La oferta, yo no me lo pensaba. Hombre, hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Yo sugiero, ¿no? El consejo que puedo dar es que antes de pagar nada conozcan a la persona que va a ser su profesor. Que tengan, yo lo que hago, ¿no? Cuando un alumno me contacta, pues solemos tener una primera aproximación, ¿no? Mediante el Skype, que es como yo lo hago, y vemos bueno, si nos caemos bien, podemos trabajar juntos, él se siente confiado en mis manos, conoce mi obra, conoce lo que he hecho, en fin. Bueno, yo esto la verdad es que, claro, si vale 15.000 euros y lo deja en 2.000, este hombre debe de estar viviendo de la caridad, porque no hace más que regalar su trabajo, ¿no? Alegremente. Si alguien paga, es capaz de pagar 15.000 para que le enseñen a escribir una novela, bueno, dice que es un libro de no ficción, ¿no? Pero bueno, tanto da. Si alguien paga 15.000, que tenga en cuenta que lo que le va a dar la editorial va a ser mucho menos cuando lo acabe. Esa es la cuestión, que muchas veces los cursos piden un dinero que luego dices, bueno, ¿cuántos libros tengo que vender? Si lo publico con editorial voy a cobrar como 1 euro, 1,5 euros por cada libro. ¿Cuántos libros tengo que vender, no? Oye, ¿qué te parece de los cursos como este que te dicen que te van a enseñar a escribir un bestseller? Bueno, a mí ese tipo de llamadas me parecen demasiado, pues no sé, tramposas, ¿no? Porque, no sé, un bestseller no lo decide ni el profesor ni lo decides tú, ¿no? Quizá haya profesores que puedan dar las claves de los bestsellers para convertirse en bestsellers. Sí, puede ser así, pero bueno, de ahí a que tu libro se convierta en un bestseller hay un trecho, ¿no? Yo creo que uno, como mucho, puede enseñar a escribir una novela, ¿no? Puede enseñar sus trucos, a ayudar a resolver los problemas que uno se ha ido encontrando, un poco poner la experiencia al servicio de otra persona, ¿no? Ayudarle a saltar obstáculos como él ha aprendido e intentar tratar la novela, que es lo que a mí me gusta hacer, la novela del alumno como si fuera mía, ¿no? Una vez se consiga la novela, todos sabemos que viene un camino tanto o incluso más, te diría yo, más duro que la propia escritura, ¿no? Que es el proceso de llegar a la publicación, ¿no? Porque ahí ya empezar a moverlo en editoriales, agentes literarios, etcétera, etcétera, puede ser un camino
más duro, más que nada porque ya ahí la calidad de la obra no juega un papel tan importante como la suerte o como otros factores, vete tú a saber cuáles, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay gente que ha publicado y ha publicado fácilmente, ¿no? No se sabe por qué ha conseguido publicar su novela o su libro con una facilidad pasmosa, ¿no? Que bueno, supongo que los que consiguen eso son los que mantienen encendida la esperanza de los demás. ¿Cuáles son las dudas que más te encuentras en tus talleres o en tus mentorías? Las dudas o los problemas que tienen los aspirantes a escritor. Yo creo que uno de los problemas más típicos que yo me encuentro es el bloqueo. El bloqueo creativo, ¿no? Que en mi opinión viene porque generalmente son personas que no han planificado las novelas, ¿no? Yo, ya sabes, si has leído mi libro, que yo apuesto mucho por los mapas, por tener todo previsto antes de empezar a escribir. Bueno, diferéncialo de que es escritor de mapa y escritor de brújula, por si alguien no lo sabe. Sí, bueno, por un lado, escribir con mapa significa planificar con un detalle que queda un poco al gusto del consumidor, pero bueno, planificar tu novela, tener el principio, tener el final, tener los puntos cruciales de la trama, ¿no? Para que se pueda articular, las vueltas de tuerca si las hay, en fin, tenerlo más o menos todo, ya te digo, con un detalle más o menos profundo, dependiendo de cómo te guste a ti, pero bueno, tener la novela y ponerte a escribir sabiendo ya exactamente todo lo que tienes que contar, ¿no? Que a mí me parece la manera más práctica de trabajar. Eso sería escribir con mapa. Escribir con brújula, pues todo lo contrario, ponerte a escribir pues sin planificar nada, a ver qué sale, tirando de un hilo y abandonarte un poco a la inspiración, ¿no? A la fuerza de la propia escritura, ¿no? Y hay escritores que escriben con brújula porque no les gusta planificar nada, porque se sienten, pues no sé, como ir al cine y ver una película que ya han visto, ¿no? Se aburren escribiendo así. Y hay otros que consideramos, porque me incluyo entre ellos, que no se pueden escribir ciertas novelas si no es planificándola de antemano. Como una novela policíaca, por ejemplo, dudo mucho que se pueda escribir si no se planifica. Las novelas que yo escribo, la trilogía victoriana, son novelas muy complicadas, muy complejas, donde hay cosas que no son lo que parecen, muchas vueltas de tuerca y nada de eso. Ninguna de esas novelas podría haberla escrito sin planificarla, evidentemente. Y hay mucha gente que huye de la planificación porque la planificación, claro, es una labor donde trabajas mucho pero parece que no estás haciendo nada, ¿no? Porque puedes estar, no sé, o tumbado en el sofá dándole vueltas, intentando encajar piezas o paseando o duchándote, en fin, le vas dando vueltas, o aunque lo hagas delante de un corcho cambiando tarjetitas, pero la mayoría de la gente que quiere escribir quiere ponerse a escribir ya y creen que escribir significa sentarse en el ordenador, empezar a darle la tecla y que ahí, por la inspiración, por la fuerza de la magia de la literatura, va a salirle todo, ¿no? Y no es así porque se llevan la desagradable sorpresa de que se quedan pues bloqueados a las pocas páginas, ¿no? Y nada, entonces yo siempre, ya te digo, yo siempre recomiendo el mapa, ¿no? Que hagan un mapa y se pongan a escribir, ¿no? La desventaja que tiene el mapa, claro, es que cuando yo acabo de montar las novelas con mis alumnos me dicen, ¡guau! Y ahora tengo que escribir todo esto, ¿no? Porque se sienten como en la falda de una montaña increíblemente alta y ahora tienen un año y medio para recorrerla, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, es que si no planificáis, la montaña también está ahí. Lo que pasa es que no la vais a ver porque está en brumas, pero os aseguro que la montaña está. Y yo prefiero saber que la montaña está ahí y medirla en la distancia para saber lo que tengo que hacer, para saber el año que me espera, que escribir sin planificar. Bueno, ahora hay un gran movimiento de gente que quiere dedicarse a la escritura. Hay muchísimos escritores, tanto de ficción como de no ficción. ¿A qué crees que se debe? El hombre siempre ha tenido la pulsión de contar historias, ¿no? Pero me parece que de un tiempo a esta parte el camino hacia la publicación / autopublicación es mucho más fácil que antes, ¿no?
la publicación ya no es ninguna vergüenza como era hace unos años, ¿no? Que te daba vergüenza publicar porque nadie había confiado en ti, entonces te la publicabas tú. Ahora ya con Amazon y todas las editoriales que han salido de autopublicación, cualquiera se autopublica y sin la menor vergüenza, ¿no? Entonces esto está animando a mucha gente pues o a escribir solos o a buscar a alguien que le ayude como un mentor o a apuntarse a algún taller y tal. Y que las historias que sienten dentro pues puedan salir, ¿no? Entonces yo creo que esa es en parte la causa de que haya tanta gente animándose a escribir. ¿Y leen? Eso ya no lo sé. Yo creo que desgraciadamente vivimos en un país con un índice de lectura, como sabes, bastante bajo, que resulta bastante paradójico en un mercado, por otro lado, tan saturado como el nuestro, ¿no? Porque las editoriales parecen que dicen, bueno, si hay poca gente lee, vamos a hacer una mayor variedad de libros, ¿no? Porque así habrá más oportunidades de que compren uno, lo cual satura el mercado y hace que la media de vida de un libro sea pues ridícula, ¿no? Está un libro, una novedad, pasa por las librerías, bueno, a veces que es aterrador, a veces ni siquiera llegan a salir de las cajas, sobre todo si hablamos de las pequeñas librerías de barrio, ¿no? Hay un libro se devuelve sin haber salido de la caja. Y en las grandes franquicias, las cadenas y tal, pues un libro, si no vende, en los primeros 2 meses, pues acaba pasando de la mesa de novedades a las estanterías, que ahí raro es el lector que se aventura y luego acaba desapareciendo, ¿no? Entonces lo puedes pedir, pero bueno, total, que la vida de un libro es bastante fugaz, a menos que consiga vender y obrar el milagro el famoso milagro este que nadie sabe cómo se produce, que es el boca-oreja. Una vez prenda esa llama, sí, ahí cuando ya se convierte en superventas, en fenómeno, en el libro del que todo el mundo habla, pues ya eso viene rodado, claro, pero eso, con tantos libros que se publican al año, eso les pasa a uno al año o a dos como mucho. La mayoría hacen bulto en las librerías. Bueno, a ti te pasó. A mí me gustaría que nos contaras cómo se consigue estar en la lista de los bestsellers del New York Times, siendo además español. Uh-huh. Pues sí, la verdad que a mí cada vez que lo recuerdo y que lo miro hacia atrás en el tiempo me cuesta más creerme la hazaña que hice, pero sí es cierto que mi trilogía se publicó en Estados Unidos y la segunda parte, El mapa del cielo, incluso apareció en Times Square, en unos carteles, en fin. ¿Cómo te enteraste tú de eso, Félix? Pues a través de más gente y de mis editores de allí, de la editorial. ¿Pero cómo fue? ¿Te llamaron una mañana y te dijeron, mira, te he mandado una foto? Sí, algo así fue, sí, sí. Y la verdad es que era bastante difícil de creer, ¿no? Supongo que si hubiera podido personalizarme allí in situ y ver el cartel, me lo hubiera acabado de creer más, ¿no? Pero claro, ver una foto casi no es lo mismo, ¿no? Tú sabes que están allí, que le están promocionando bien y tal. Yo estoy bastante contento con el funcionamiento de mi trilogía en Estados Unidos, ¿no? Es uno de los países donde más ha vendido y sobre todo la primera parte, pese a que se publicó en el 2009, me parece, o en el 2010, sigue siendo un libro de culto que se va vendiendo, ¿no? Que siempre que hay un reportaje sobre libros de viajes en el tiempo o de ciencia ficción, pues generalmente lo citan y se considera casi un clásico de culto allí. ¿Y qué tiene de especial? Porque Estados Unidos es un país complicado para vender libros, vuelvo a recalcar, siendo español, ellos se nutren de su propia literatura y además Sí. tienen determinadas líneas rojas que no se debe pasar, en fin, hay una cierta idiosincrasia, ¿no? ¿Qué tiene la trilogía para que haya podido triunfar allí? ¿Lo has analizado? Pues, Tú lo has tenido que analizar, Félix. pues mira, a la conclusión, mira, yo he intentado extraer una conclusión a posteriori, pero no lo he conseguido, porque yo, por ejemplo, si ahora
y esto es verdad, no te miento, yo si ahora decidiera escribir un libro que se convirtiera en bestseller y se pudiera publicar en Estados Unidos, probablemente el mapa del tiempo no sería uno de los argumentos por los que me decantaría. ¿Por qué? Entonces, pues no lo sé, porque intentaría que tuviera unos ingredientes que yo, en mi modesta pues, astucia, pensara que son los elementos que le convertirían en bestseller. Y ya te digo, yo cuando estaba escribiendo el mapa del tiempo, con la intención de presentarlo al Ateneo de Sevilla, de novela, estaba escribiendo una novela que a mí me gustaba escribir, a contracorriente de todo lo que se estaba haciendo en España, que yo qué sé, yo recuerdo que a las 50 páginas las releía y decía, Dios mío, esto es tan raro a lo que se hace en España que, que o bien lo reciben como algo súper original o bien lo repudian como algo que nadie entiende lo que es, ¿no? Pero bueno, era una de esas historias que como explico al final del libro, uno siente que tiene que escribir, ¿no? Yo desde que se me ocurrió la idea germinal de la novela, y la ambientación, los personajes, el narrador, etcétera, la tenía en la cabeza todo el tiempo y decía, yo tengo que escribir esto porque... Y tardé casi, creo que 2 o 3 años en ponerme, ¿no? Porque estaba ocupado con otras cosas y tal. ¿Cuál era esa Y idea recurrente para quien no conozca la trilogía? bueno, pues la idea de el que no conozca la trilogía, hago un resumen rápido. Es una trilogía que tiene como protagonista a H.G. Wells, el considerado el padre, ¿no? Junto con Verne, de la ciencia ficción, que escribió muchas novelas, muchas de ciencia ficción, pero cuatro novelas fundacionales que fueron La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, El hombre invisible y La isla del doctor Moreau, ¿no? Entonces yo lo que hago es que en cada una de mis novelas, por algún motivo, se hace realidad la novela de Wells, ¿no? Y Wells se ve implicado en la trama. Es decir, escribe La máquina del tiempo y aparece al año siguiente en Londres una empresa de viajes turísticos en el tiempo, que invita al hombre, al ciudadano del siglo XIX, a viajar al futuro, que para ellos es el año 2000, ¿no? Entonces, cuando yo tenía la idea esta en la cabeza, y no me abandonaba y me parecía tan fascinante que digo, bueno, también creo que por eso la fui retrasando por miedo, ¿no? Porque sabía que era una novela que iba a ser lo más importante que había escrito hasta la fecha, y por otro lado, por miedo a lo titánico del proyecto, ¿no? Y ni siquiera sabía, porque yo ni siquiera sabía que iba a ser una trilogía, porque al principio yo la escribí como novela autoconclusiva, ¿no? La idea de trilogía apareció después. Total, que no has llegado a ninguna conclusión de por qué eso pudo, después de darle tantas vueltas, ¿no? No, porque como muestra está que luego he intentado reproducir el mismo éxito y no lo he conseguido. Es verdad, hay No, algo mágico ahí, es verdad. yo creo que cuando uno consigue un éxito es porque no lo pretende. Bueno, a no ser el caso de la gente de los escritores que replican un éxito, ¿no? Intentan copiar un éxito que se ha producido antes de otro autor, ¿no? Pero si intentas buscar la fórmula de decir, bueno, voy a escribir esto porque seguramente va a ser un bombazo, casi no lo consigues. Tienes menos posibilidades. Yo creo que te tienes que abandonar a mí lo que me pasó con el mapa del tiempo fue que era una historia, era un tono, era una ambientación que me fascinaba tanto que la opción de no escribirla no existía. Entonces digo, pues bueno, pues nada, habrá que ponerse alguna vez, ¿no? Y entonces me puse con la idea de eso, ¿no? Porque era una época donde yo no era un escritor demasiado conocido. Yo vivía prácticamente de los premios literarios, ¿no? Primero de cuento y luego de novela. Entonces yo puse las miras en el premio Ateneo de novela que me parecía muy atractivo por los galardonados anteriores. Y bueno, se daba allí en Sevilla, que es una ciudad donde en aquel momento yo estaba viviendo. En fin, que la verdad es que fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que presentara esa novela y no otra, ¿no? Y bueno, pues gustó al jurado y a partir de ahí
se produjo un efecto dominó que yo creo que nos sorprendió a todos. Desde a mí hasta el editor de Algaida, la propia editorial, mi agente, ¿no? Que yo en aquel momento no tenía, en fin, que bueno. Era difícil haberlo calculado. Has hablado antes de astucia. ¿Crees que a la hora de escribir, de decantarse por una historia, es importante tener esa astucia como escritor? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, voy a matizarlo. Si eres un escritor que solo escribes, un escritor a full time, que no tienes otro trabajo por las mañanas que te pague las facturas y tienes que vivir de todo lo que escribes, como digo en el libro en varias partes, no puedes hacerlo de espaldas al mercado. Tienes que estar constantemente viendo qué demanda, qué géneros venden y tal, ¿no? Intentar adaptarte. Esto no quiere decir venderte al mercado, como piensa mucha gente, pero sí pienso que puede haber un término medio, ¿no? Escribir un poco lo que demanda el mercado, pero dándole tu sello personal. Félix, dame 3 o 4 consejos para alguien que quiera iniciarse en la escritura. Bueno, pues se podrían dar muchos consejos para el que quiera empezar, ¿no? Y los manuales están llenos de consejos, desde que lea mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo siempre, el consejo que doy es que seas, mira, por ejemplo, que dejara el ego a un lado y aceptara las críticas, que aprenda de ellas. Buen consejo. Porque que sea humilde, ¿no? Porque ningún escritor es perfecto y ninguna novela surge perfecta de sus manos, tal cual leemos. Generalmente es el resultado de un largo proceso de correcciones, de muchos borradores, de muchos desvelos, ¿no? Y entonces, también otro consejo que podía dar es que crea en uno mismo. Siempre es el que me gusta dar, que es un poco el que resume todo, ¿no? Cree en ti mismo. Que nadie te diga que no vales para esto. Si tú crees que tienes que escribir y que tienes que escribir esta novela o este cuento o este libro de no ficción, lo que sea, escríbelo. Cree tú en ti primero porque ya el proceso creativo es muy duro y te vas a encontrar con un montón de obstáculos que te van a tentar a tirar la toalla. Y tú tienes que seguir creyendo en ti y en la historia que quieres contar. Y luego, porque una vez publicado el libro, lo que hemos hablado antes, lo tienes que publicar. Y ese camino es todavía más duro. Ahí también tienes que creer en ti y en tu obra. Y si queremos hacer un curso, ¿qué tenemos que tener en cuenta para asegurarnos de la calidad del mismo? Ya has hablado de que haya feeling, ¿no? Que haya un buen entendimiento con el formador, pero ¿algún consejo más? Bueno, pues para un curso es que depende un poco del curso. Si es un curso, un máster que tiene varios profesores, pues bueno, pues sí, depende de tus afinidades. Como supongo que tienes que ver los escritores o los profesores que participan y ver si te gusta lo que hacen, ¿no? Y si quieres buscar un coach, pues ahí ya dale un tiempo, un pequeño intervalo para conocerlo y ver cómo funcionáis juntos y nada, y si no busca otro. Es que yo creo que es fundamental la química y el entendimiento que haya entre el alumno y el profesor, porque lo bonito, lo suyo es que sean dos mentes en sintonía, ¿no? Que tengan, por ejemplo, las mismas referencias de series, de películas, que se entiendan, que a mí me gusta decirle a algún alumno, mira, pues como en la serie y tal, y que la haya visto y que podamos hablar del recurso que se utiliza aquí para emplearlo en una parte de su novela, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuanto más afinidad haya con tu coach, creo que es mejor. ¿Por qué decidiste dar formación? Porque empecé dando talleres en grupo y es una faceta que siempre me ha gustado. Me gusta mucho el proceso de creación de una novela, por ejemplo. Y eso lo disfruto muchísimo con mis alumnos,
cuando estamos en esa fase, ¿no? Me parece mucho más divertido que cuando uno lo tiene que hacer solo. Sí, porque dos mentes pensando juntas, bueno... no me lo digas a mí, Félix, que yo escribo a cuatro manos. Claro, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Claro, es que a los caminos que podéis llegar son inescrutables. ¿Y qué hay que hacer para ser un coach literario? Si es un coach que ya es escritor, como en mi caso, yo la verdad es que lo tengo bastante fácil, porque ya te digo, yo me tomo cada una de de las novelas de los alumnos que tengo como si fueran mías, ¿no? Entonces intento solucionar y enfrentar los problemas como si fueran mis propias novelas, ¿no? Me imagino que si no eres escritor y eres profesor, pues bueno, pues tienes que intentar que esa persona que se ha puesto en tus manos, que ha puesto su proyecto en tus manos, pues conducirla hacia buen puerto, no malograrla, ¿no? ¿Dónde pueden encontrarte los lectores en redes? Pues me pueden encontrar en mi página web, felijpalmaescritor.com, y en redes sociales también estoy. Sí, me pueden contactar por Instagram, por Facebook, por donde quieran. Muy bien. Oye, ya para terminar, Félix, ¿cómo sería para ti un día de libros perfecto? Pues un día de libros perfecto para mí sería levantarte y tener un rato de lectura antes de ponerte a escribir con escritores. A mí me gusta mucho leer escritores que me estimulan, ¿no? Que leyendo su prosa, la música de su prosa, te chisporrotean los dedos, te entran ganas de ponerte a escribir. Estar un ratillo por la mañana escribiendo, luego comer, dar un paseo por la playa, por ejemplo, por el campo, donde sea, y acabar la tarde corrigiendo lo que has escrito por la mañana, ¿no? Mientras la luz muere en tu ventana. Queda muy de París, bohemio. Sí, ¿no? Oye, ¿quiénes son esos autores que te hacen chisporrotear los dedos? Pues mira, a mí me gusta leer mucho los escritores que juegan con el lenguaje, ¿vale? Como Umbral, como lo hacía Cortázar, por ejemplo, como lo hace un autor francés que se llama Daniel Pénac, que lo recomiendo muchísimo. Me gustan también mucho los autores que cada vez más tienen sentido del humor en lo que escriben, que barnizan sus textos con una pátina irónica, tipo Pierre Lemaitre, por ejemplo. Muy bien, Félix. Pues nada, con estas recomendaciones nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un día de libros. Para mí ha sido un placer, Ana. Bueno, hasta la próxima, Félix. Hasta la próxima, Ana. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.